Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. El capítulo 1, versículos 9 al 15 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiero que incline su cabeza. Si le es posible, cerrar sus ojos allá en su hogar, en su trabajo, en su lugar donde se encuentra. Y ore conmigo para que Dios use este vaso de barro y que esta palabra bendita no regrese vacía. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te suplicamos, Señor, que bendigas nuestro ser. Toma el control de este vaso de barro y úsalo para la gloria de tu nombre. Señor, liberta a los cautivos, rompe cadenas, opera milagros, da entendimiento, inteligencia a aquellos que escuchan esta palabra en directo y en diferido en cualquier parte de la tierra. En el nombre poderoso de Cristo, atamos el poder de las tinieblas, todo distractor, todo lo que quiera estorbar la transmisión, la difusión de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero hablarles, hermano y hermana, en cualquier parte donde usted se encuentre, acerca del tema, un misterio revelado. Jesucristo el Señor. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen, razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Esa es la definición secular que encontramos acerca de esta palabra misterio. Pero espiritualmente hablando, el nacimiento de Cristo en la tierra, el venir
dejando su trono de gloria, su majestad, su grandeza como coigual a Dios, y aceptar venir a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar, a rescatar a los hombres y mujeres, las almas nuestras que estaban perdidas, se echaron a perder, destruidos, unos de una manera y otros de otra, sin esperanza, sin solución para ninguna de las situaciones que vivimos, sin esperanza de salvación, condenados totalmente al infierno eterno, a una condenación eterna, a una separación total de Dios. Cristo Jesús tomó la determinación. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él tomó esa determinación de venir a la tierra y tomar un cuerpo de hombre, de un ser humano, para poder vivir acá bajo la maldición de la ley y rescatar a todos los que estábamos bajo esa maldición de la ley y del pecado. Una maldición que no podíamos quitarnos de encima. Él vino a la tierra y vino a deshacer las obras de Satanás, a desbaratar el imperio de la muerte, a deshacer el poder del infierno, a desbaratarle a Satanás, a los demonios, como está escrito en la palabra, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese cuerpo de hombre que tuvo que tomar para vivir acá en la tierra, siendo Dios, no dejó de ser Dios, no dejó de ser el Hijo de Dios, pero tampoco de ser un hombre. Y fue tentado, dice el escritor a los Hebreos, tentado en todo, pero sin pecado. Fue probado en todo lo que se puede probar un ser humano. Fue probada su fidelidad, fue probada su vida de todas las cosas que tenían que ser probado, pero ganó la victoria. Fue un vencedor, fue un instrumento limpio, santo y puro, que vivió sobre este planeta, sobre esta tierra corrompida, destruida por el mal. Me llama la atención cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos. El Señor ya había resucitado y aparece allí, se le aparece para entregarle la revelación del libro de Apocalipsis,
para entregar la revelación del futuro, de la tierra y de la eternidad. Y allí el Señor lo visita y dice la palabra que le dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y eso es muy significativo, porque en ese cuerpo que Él adquirió para vivir aquí como un ser humano, tuvo que pasar por muchas situaciones complicadas y luego el final desastroso humanamente hablando, entregar su vida sin defenderse, como dice el profeta Isaías: enmudeció y no abrió su boca, como oveja muda fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Tuvo que entregar su vida sin defensa alguna, sentenciado a la muerte bajo todo imperio de mentira, de falsedad, de calumnias, y entregó su vida, su sangre, por aquellos que le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras almas. Él se constituyó en un misterio. Era un misterio en la tierra. Solamente pensar que iba a dejar su trono, su gloria, para vivir, para estar acá en el mundo, ya era un misterio. Y muchos se confundían, atacaban ignorantemente, perseguían a Jesús de Nazaret como hombre. Lo desaprobaron, lo difamaron, le calumniaron, le persiguieron, le cerraron humanamente todas las puertas. Pero las puertas del infierno no prevalecerán, ni prevalecieron ni prevalecerán, y no hubo mano de hombre, ni mano, ni fuerza de espíritu que pudiera detener el ministerio poderoso de la predicación de nuestro gran Señor y Salvador. La Biblia revela muchas cosas, pero muchos aquí en la tierra se preocupan por descubrir profundidades escatológicas del futuro, aún de lo eterno, estadísticas casi improbables por la mente humana, porque dice la palabra que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero muchos se han dado a la tarea de acomodar de alguna manera sus propios conceptos y de ser muy eruditos, muy expertos en la escatología, en grandes enseñanzas que dejan a la gente con la boca abierta y vacío su corazón. Lo terrible de esto es que la mayoría de estos instrumentos que se han levantado para impresionar al mundo con grandes conferencias mezclando lo material
con lo eterno, con lo divino, con lo espiritual, y haciendo una mezcla para confundir al hombre. Lo terrible es que no le han enseñado al pueblo quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es este misterio que vino a la tierra? ¿Qué fue lo que vino a hacer? ¿Qué es para nosotros el Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? La palabra describe muchas cosas de lo que es Él. Sin embargo, el hombre debiera esforzarse, todos aquellos que hemos sido escogidos, llamados a la predicación del Evangelio, debiéramos preocuparnos, una responsabilidad y una preocupación absoluta por hacerle entender y enseñar a los hombres y mujeres que estén a nuestro alcance quién es el Señor Jesucristo, cuál fue el ministerio de su poder en la tierra, qué fue lo que vino a hacer al mundo, quién es Él, dónde está sentado ahora, dónde está su trono, qué es el poder que tiene, cuál es el poder, cuál es la fuerza que envuelve la vida de nuestro gran Señor. La persona en una congregación debe conocer a Jesucristo, no solamente escuchar de Él, debe conocerlo como Señor, como Salvador, como libertador, debe conocerlo como la fuente inagotable del poder, de la fuerza, de la fortaleza, la fuente de provisión, la fuente de cuidado, la fuente de defensa que poseemos, lo que produce la fuerza, lo que sostiene nuestra vida, lo que sostiene nuestros pies en esta senda de la vida, es el Señor Jesucristo. Él es comparado en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, visto como la vid y los pámpanos. Es visto como el tronco principal, como la fuente, la fuerza. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, pero todo el que lleva fruto será podado, será bendecido para que lleve mucho fruto. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero el Señor dice, separaos de mí, nada podréis hacer. Allí tenemos que estar adheridos a ese tronco principal que es la fuente, la savia, los nutrientes que sostienen un árbol, suben de la tierra por sus raíces. Nosotros estamos adheridos a esa fuerza poderosa, a esa fuente, a ese gran Señor. Sin Él no valemos nada, ni servimos para nada, ni somos nada en esta tierra. Alabado sea el Señor para siempre. La palabra dice en los versículos que leímos del capítulo 1 de Juan, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
ese era un misterio, porque él estaba en el mundo, pero la gente, las multitudes, no sabían quién era él. No le conocían. Oían hablar, pero no le conocían. Dice el verso 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y no le recibió su pueblo. Israel lo rechazó tajantemente porque no entendía. Nunca entendieron. Pensaron que era un usurpador que venía a reinar a la tierra. Se llenaron de envidia. Lo veían como un rival, pero no como el Salvador del mundo. Estuvo en el mundo, pero no lo conocieron. El mundo no supo de él. Lo rechazaron los suyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, porque usted y yo no éramos pueblo para él. No estábamos en ese listado. No vino a visitarnos a nosotros. El rechazo de ellos hizo que se extendiera la salvación, la oportunidad para que el hombre que quiera ser salvo lo pueda hacer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. De este tipo de personas dice la palabra que los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados espiritualmente por la voluntad divina, escogidos, sacados de la miseria, de los rincones más horribles del mundo, para darnos la vida. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Escritura, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque está primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Bendito sea su nombre para siempre. Dice la palabra en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante esto, porque cada vez que el Señor iba a sanar, a liberar a un endemoniado, a sanar a un enfermo, les advertía, les recomendaba: no lo digan a nadie, porque la gente en su mayoría se confundían, no podían discernir, no podían conocer, no podían saber quién era Él.
No lo miraban como el Salvador, como el que iba a rescatarlos de la miseria. Uno que otro le era revelado, como en este caso a Juan el Bautista se le había revelado. Dice el verso 28 que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Allí sucedió algo extraordinario y fue la revelación divina que vino sobre la mente, el alma, el espíritu de Juan, y entendió, conoció quién era Jesús de Nazaret. Y dice el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Gloria al Señor. También dijo Juan, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Sobre él lo vio y vio que el Espíritu de Dios en forma de paloma permanecía sobre él. Y yo no le conocía. Verso 33. Pero el que me envió, y aquí está la revelación importante, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es una maravilla, hermano y hermana. Es muy importante conocer, como dije antes, la escatología, todo lo que tiene que hablar de profecías, de misterios, de cosas profundas en esta tierra para llegar al cielo. No hay necesidad de profundidades. Al cielo no se entra por ser un gran teólogo, ni un gran disertor, conferencista de la escatología, del futuro, de estadísticas poderosas del mundo, de señales. Al cielo se entra sencillamente arrepintiéndose de sus pecados, convirtiéndose a Jesucristo, recibiendo a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de su alma. Al cielo se entra con una vida de pureza, de santidad, de obediencia, de rectitud. Una vida con un testimonio intachable en esta tierra que nadie le pueda señalar, que nadie pueda condenarle, que nadie
pueda testificar de lo corrupto, de lo malvado que pueda haber sido en la tierra. Que la gente pueda testificar del cambio interno y externo de la persona. Al cielo entra la nueva criatura. Aquel que ha sido transformado, que ha nacido de nuevo, entrará al cielo. Y cuando la persona en la tierra se preocupa por conocer a Dios, ¿quién es Él? Juan está testificando y está diciendo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, el Dios Altísimo, la revelación de Dios, Él me dijo, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Eso es grande, glorioso, porque es un misterio revelado. Dios le estaba revelando a este hombre, a este instrumento de justicia, un instrumento poderoso en la predicación de la palabra, en su testimonio, en su vida transparente. Dios le estaba revelando quién era Jesús de Nazaret, quién era Él. La gente vio, los que estaban allí al lado del Jordán, vieron que Jesús como hombre fue bautizado. Y cuando fue sacado del agua, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre la vida del Hijo de Dios. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué importante, porque el Señor estaba revelándose al mundo, a todos aquellos que querían encontrarlo, aquellos necesitados, aquellos destruidos por el pecado, por el diablo. El Señor vino a revelarse, vino a abrir el entendimiento para que conocieran quién era Él. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios nos muestra que la mayoría de la gente pensó que Él era un buen hombre, un profeta. Pensaron que era uno de los profetas de la antigüedad. Pensaron que era un maestro, un instrumento que venía a enseñar la justicia, y de hecho que lo era. Pero no solamente un maestro, otros pensaban y piensan, aún después de más de 2000 años de Cristo haber venido a la tierra, todavía hay gente creyendo en un Dios hecho de tablas, hecho de cemento, en un Dios de papel colgado en una pared. Todavía hay gente creyendo en muchos mitos y dogmas, en cuestiones improbables, y no en la persona
del Señor Jesucristo, que es una realidad en la vida. Me alegra, me gozo cuando se lee esta palabra de parte de Juan, que dice: este es el Hijo de Dios. Yo no le conocía, pero yo le vi y he dado testimonio que Él es el Hijo de Dios. Cuando usted, hermano y hermana, conoce al Señor en su vida, sabe quién es Él, siente y sabe, no solamente por lo que siente, sino por lo que ha visto en su vida ejecutarse cambios radicales en su mente, en su corazón, cambios en la ruta de su vida, por todas partes, en todos los lugares. Estamos viendo hombres que fueron perdidos a través del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del crimen, de la violencia, de la brujería, de la idolatría, de un sinnúmero de cosas que Dios vino a través de Jesucristo, rompió las cadenas, desbarató esos yugos, y hoy esos hombres y mujeres son libres y testifican del Dios Altísimo, hablan de Él y saben quién es Él y saben lo que ha ocurrido en la vida de ellos y en la vida de muchos más que hemos conocido en la trayectoria de este camino. Hemos visto cuántos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, han sido cambiados, transformados por el poder de Dios. Pero la persona debe saber, todo el que sirve a Dios debe saber quién es Él. No simplemente porque alguien dijo, sino porque yo he experimentado en mi vida la presencia de Dios, el cambio que Él le dio a mi vida. He experimentado los milagros, los he visto, prodigios, maravillas, portentos. Hemos visto de todas las maravillas que han sido hechas en este camino del Evangelio, en este camino hacia la vida, hacia la eternidad. Hemos visto la mano de Dios moviéndose. La palabra dice en el capítulo 16 de Mateo, el verso 13, lo siguiente: alabado sea el Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor se dirige a ellos y les dice: entonces Él respondiendo, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas
del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay una revelación celestial. En primer lugar, cuando el Señor les pregunta quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre, ¿qué dicen ellos que soy yo? Porque al Señor le interesaba y le interesa que usted y yo le conozcamos como tal, como Él es, quién es, qué es lo que Él ha hecho y puede hacer. ¿Quién es nuestro Salvador? A Él le interesa que yo sepa que Él murió por mí, que Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. A Él le interesa, al diablo, que el Señor lo reprenda. No le interesa que usted descubra que Cristo murió por usted en una cruz y que pagó a través de su sangre preciosa. Al infierno no le conviene que usted descubra quién es el Hijo de Dios, pero a Él sí le interesa que usted y yo entendamos. Por eso, cuando Pedro habla, el Señor le dice: bienaventurado eres, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entender quién es el Hijo de Dios para mí, para usted, para cualquiera de los seres humanos que servimos y creemos en Él. Entender quién es Él es un paso muy elevado. Entender que Él es el Salvador del mundo, el que salvó mi alma, el que inscribió mi nombre en el libro de la vida, el Salvador, el que me rescató de la condenación eterna. Cuando yo entiendo quién es Él, entonces con más libertad, con toda libertad y con toda fuerza puedo servirle, porque entiendo quién es Él, lo conozco, sé que es mi Salvador, he sentido su presencia, su poder en mí. Él es mi Señor. Yo soy su esclavo, su sirviente. Alabado sea el Señor para siempre. Nadie sabía. Todos dieron conceptos equivocados. El Padre Eterno tuvo que revelarle a Pedro quién era Jesús de Nazaret, quién era el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Qué importante es entender que Jesús significa salvación o Salvador, y Cristo significa el ungido. Esta afirmación, esta palabra Jesucristo, es una palabra compuesta del idioma griego, y Jesús significa salvación y Cristo el ungido. Cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, estamos dando una afirmación muy poderosa. Estamos hablando del Salvador del mundo. Estamos hablando del ungido de Dios. Y estamos hablando del Señor de señores. A Satanás no le agrada. Ese nombre es un nombre repugnable para el infierno eterno, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el infierno lo sabe. Jesucristo, Salvador, ungido
y Señor. A Él sea la gloria por siempre. Para muchos, como dice la Escritura en Marcos capítulo 6, versículo 2 y 3, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y luego decían, verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y dan una biografía de su familia y dice: hermana de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Alabado sea Dios, porque no entendían. Toda persona que no entiende quién es el Señor se escandaliza. Y muchos se escandalizan de sus enseñanzas. Y muchos creen que es demasiado exigir para entrar al cielo, para ser fiel. Muchos creen que no se necesita tanto como la iglesia tradicional, el paganismo. Afirma que cualquiera que se muere se va al cielo. Así sea quien sea y haga lo que quiera hacer en la tierra. Porque no entienden, porque no conocen, porque no saben quién es el Señor, porque no han querido oír la palabra, porque no han querido entender, porque no han buscado a Dios de corazón, con sinceridad. Y Satanás, Señor lo reprenda, ha entenebrecido la mente, ha llenado la mente de tinieblas de muchos hombres y mujeres, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y entonces la persona, como en este caso, ellos sorprendidos: ¿quién es este? ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde saca esos milagros? ¿De dónde saca esas palabras? ¿De dónde tiene eso? Si sabemos que es el hijo del carpintero. Y dan detalles importantes de quién son sus hermanos, sus hermanas, su familia. Alabado sea Dios. Pero dice la Escritura claramente en Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, dice la Escritura: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu, toda persona que no confiesa que Jesucristo es el Señor y que vino a la tierra sin dejar de ser Dios, aquí dice claramente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, es decir, Él se encarnó, Él tomó forma de hombre y no dejó
de ser Dios. Él es el Señor. Pero todo espíritu o todo maestro falso, todo falso profeta, todo falso pastor que diga que Jesucristo no vino en carne a la tierra, no es de Dios. Porque Jesucristo tomó forma de hombre y vivió aquí en la tierra. Y Juan dice, eso fue cierto, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el Señor para siempre. Dice el evangelista San Mateo en el capítulo 10, versículo 32, lo siguiente: cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Toda persona que conoce a Jesucristo, ese es su vocabulario. Eso es lo que tiene en el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Cada persona que ha sido impactada por el poder, por la presencia divina, testifica de quién es el Señor, sabe quién es Él, predica a Cristo como el Salvador, como el Redentor, como el que puede cambiar la persona por dentro y por fuera. La persona que tiene a Cristo en el corazón no puede callar. Por eso el Señor dice: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Pero el que me confesare, aleluya, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La persona que conoce a Jesucristo no dejará nunca de hablar de Él, nunca dejará de testificar de Él, nunca dejará de darle la gloria a Él, nunca permitirá que su boca se cierre antes de dar gloria y alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios. Marcos capítulo 8, el verso 38, dice la palabra lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Toda persona que conoce a Dios no le dará vergüenza de Él, nunca se avergonzará de Él. Siempre estará testificando, confesando con su boca, aún para la salvación de su propia alma, de su propia vida. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Nadie puede ser un cristiano genuino sin testificar de Dios, sin testificar de Cristo. Nadie puede sentir la salvación de su alma sin pensar y sin testificar quién lo salvó. Yo debo saber quién me salvó, quién es mi dueño, quién es el Señor. Tenemos que tenerlo en el corazón, en el alma, en la mente. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Cuando confesamos, estamos dando a entender que conocemos a Cristo como Salvador. Si yo testifico que fui cambiado, transformado, tengo que hablar de Él. Si yo testifico que soy salvo, tengo que hablar de Él. No puedo testificar de mi salvación dejando a un lado a mi Señor. Tengo que testificar que Él es mi Señor. Y a muchos se les reveló quién era el Salvador de sus almas, quién era Jesús de Nazaret. No a todos, pero se les reveló a muchos. Volvemos al capítulo 1 de Juan. Y dice en el verso 40 lo siguiente: alabado sea el Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Gloria al Señor. Y el verso 43 dice la palabra: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor se estaba refiriendo a Natanael y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y escuche la afirmación de este hombre. Él era un instrumento importante, pero no conocía al Señor. Le habían hablado de Él, lo habían llevado a que conociera a Jesús,
pero cuando lo oye hablar, siente en su alma algo extraordinario y siente una revelación divina. Y el verso 49 dice que Natanael respondió y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso no se lo había enseñado nadie, no se lo había dicho nadie. Y hay muchas cosas, hermano y hermana, que no se los podrá enseñar su pastor, no lo podrá enseñar nadie, sino Dios se lo va a revelar a través de su santa palabra. Por eso, qué importante es escudriñar las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Hay que escudriñar la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que buscar a Dios de corazón. Hay que reconocer que hemos, por misericordia y gracia, conocido al Señor Jesucristo y que Él se ha apoderado de nuestra vida, que Él es el Hijo de Dios. Conocerle, testificar, hablar de Él, difundir su nombre por todos los medios posibles en la tierra. Alabado sea el Señor. Pedro descubre que Cristo es el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice la palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de predicar una palabra fuerte, vertical, poderosa, mi Señor Jesucristo, los discípulos, los que lo seguían, ya no querían seguir más. Se estaban devolviendo, se estaban yendo. Y el Señor dice en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Porque ya se habían ido muchos. Y ahora el Señor enfrenta a estos hombres y les dice, ¿ustedes quieren irse también? ¿Se van a ir? Y esto es muy importante que usted lo entienda. Y el verso 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, y aquí está lo importante, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una afirmación extraordinariamente poderosa, porque todos los demás se fueron al oír la palabra fuerte, vertical, una palabra confrontable, que la palabra nos tiene que confrontar, nos tiene que sacudir, tiene que hablar a lo profundo de nuestro ser. Cuando ellos escucharon ese mensaje, esa palabra, se fueron. Y el Señor les está preguntando, ¿ustedes se van a ir? ¿Quieren irse también? Pero Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo más importante es esta afirmación. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos nosotros
los cristianos, los creyentes que servimos a Dios en este tiempo, debemos y tenemos que conocer quién es el Señor y saber que solo en Él hay palabras de vida eterna, y saber que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que no es un pedazo de papel colgado en una pared, que no es un pedazo de tabla o de cemento, de yeso, que no es un Dios hecho por los hombres, que es el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros sabemos, conocemos al Señor y sabemos que Él es el Hijo de Dios, entonces, en primer lugar, estamos dispuestos a oír la palabra de sus labios, la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y en segundo lugar, estamos dispuestos a servir al Señor de corazón, con un corazón libre, un corazón dispuesto para Él, porque entendemos quién es Él. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Eso es una revelación del cielo. Y la persona que sirve a Dios no puede vivir sin eso. Eso tiene que estar dentro de su corazón y de su alma. Bendito sea su nombre por siempre. El capítulo 1 de la epístola a los Colosenses, ya voy terminando. Ya voy terminando, pero quiero dejarle esta parte de la escritura. Capítulo 1 de Colosenses, verso 15. Dice la escritura: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a su nombre por siempre. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Fueron creados todos los principados y potestades para servirle a Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él subsisten. Y Él es la cabeza, verso 18, del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hermano y hermana, Él es la cabeza del cuerpo. Bajo su dominio, bajo sus pies están los principados y potestades. Todo lo creado, lo grande, lo glorioso en la tierra está bajo los pies del Señor. Jesucristo es el Señor. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre glorioso, en el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano y hermana, no deje de testificar,
no deje de confesar con sus labios, con su boca y de corazón que Jesucristo es el Señor. Adore su nombre, bendiga su nombre, bendiga su sangre preciosa, bendiga su palabra, honre y exalte al Señor Jesucristo por encima de su vida y de todo ser humano en esta tierra. Él es la cabeza, el grande de los grandes, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Incline su cabeza. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted necesita recibir a Cristo como Salvador de su alma. Hoy lo puede hacer. Padre eterno, te doy gracias en esta hora, porque tú eres el Señor, el grande, el Salvador de mi alma, el que rescató mi vida, mi alma del infierno eterno, el que pagó por mis pecados en una cruz. Para ti es mi alabanza, mi adoración, mi admiración, para ti es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Perdona a aquellos, Señor, que necesitan el perdón de sus pecados. Límpialos con tu sangre preciosa. Rescátalos, Señor. Levanta al caído, todo aquel que quiere recibirte como Señor y Salvador de su alma en su corazón. Señor, ayúdalo, bendícelo, perdónalo y levántalo para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra. Que Dios le guarde y un abrazo para todos.